Aprendo en casa. Hoy desarrollaremos la actividad número 6, titulada Investigamos sobre las características fenotípicas de nuestra familia. El propósito de esta actividad es formular preguntas, hipótesis y objetivos. Además, identificaremos variables, propondremos procedimientos de indagación para comparar las características fenotípicas de dos grupos familiares a partir de información científica. Para ello necesitarás tu cuaderno de apuntes u hojas. Si son de reuso, mejor. También necesitaremos lapiceros y lápices de colores, además de tu celular o tu tablet. Asimismo, te brindamos las siguientes recomendaciones. Participar constantemente en el grupo de WhatsApp, respetando las ideas de tus compañeros y de tu docente al comunicarte virtualmente. Enviar vuestras evidencias en el tiempo establecido. Archivar en tu portafolio los apuntes y trabajos que realices. Y por último, mantener la higiene y lavarse las manos frecuentemente. Es la manera más efectiva de prevenir el contagio de la COVID-19. Recordemos respetar tu turno de vacunación. Cada vez vacunamos más rápido y pronto estaremos más protegidos. Por eso, sé paciente y respeta tu fecha y hora de vacunación. Recuerda, pongo el hombro por el Perú. Yo me vacuno. Bien, entonces jóvenes, iniciamos reflexionando sobre la siguiente información. ¿Sabías que en nuestro país, a pesar de que existen leyes en contra de todo tipo de discriminación, encontramos datos preocupantes como los señalados en la primera encuesta nacional Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial, realizada por el Ministerio de Cultura? En la encuesta se indica que más de la mitad de peruanas y peruanos se han sentido alguna vez discriminados. El 28% identificó que su color de piel fue la causa de la discriminación. El 20% dijo que fue por su nivel de ingresos o de dinero, mientras que el 17% sostuvo que fue por rasgos físicos. En razón de lo expuesto, jóvenes, es necesario sentirnos comprometidos y comprometidas para cambiar y revertir esta situación. Asimismo, promover una convivencia intercultural y armoniosa con igualdad de oportunidades y, por supuesto, sin discriminación, que busque el bien común de todos y todas las personas. Ahora te invito a observar la imagen y responder las siguientes preguntas. ¿Por qué en una misma familia hay miembros muy parecidos entre sí y otros poco parecidos? ¿A qué se deberán las diferencias y las semejanzas entre los seres vivos? ¿Qué es fenotipo y qué es genotipo? Construyamos nuestros aprendizajes leyendo la siguiente situación problemática. Siempre escuchamos decir, lo lleva en los genes, pero ¿realmente tiene sentido? Vamos a ver quién tiene la capacidad de poner la lengua en U. A ver, tratamos todos de enrollar nuestra lengua como estamos observando en la imagen. Puedes hacer este ejercicio también con tus familiares para ver quién
lo lleva en los genes. Algunas personas tienen la capacidad de poner la lengua en U. Es un carácter que poseen algunas personas. ¿Cuántas personas en tu familia pueden poner la lengua así? ¿Son más los que tienen la capacidad de colocar así la lengua? Podrías averiguarlo con más familiares. ¿Por qué unos tienen la aptitud para poner la lengua en U y otros no? Si esta capacidad es un carácter que se da con cierta frecuencia, podemos suponer que hay una influencia de nuestros genes que determina que un carácter sea más o menos común en las personas. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? A ver, intentémoslo nuevamente con un nuevo carácter. La forma de la línea frontal del pelo, también llamado como pico de viuda. Lleven con su mano el cabello hacia atrás y observen quién tiene la línea frontal recta y quién en forma de pico. Ahora nuevamente nos preguntamos, ¿cuántos en tu familia tienen la línea frontal recta? ¿Cuántos en forma de pico? ¿Cómo se explican estas características? ¿Habrán otras características que las llevemos en nuestros genes? ¿Qué dicen, chicos? Para seguir explorando en las características físicas de tu familia, te proponemos indagar sobre las características fenotípicas de dos grupos familiares tuyos. Ahora, en base a la lectura, reflexionamos. ¿Qué fenómeno o hecho se presenta? ¿Qué preguntas podrías formular a partir del fenómeno presentado en la experiencia presentada? ¿La capacidad de poner la lengua en U tendrá relación con los genes? ¿Por qué? ¿Qué otras características físicas podrían observarse? ¿El carácter observado corresponde al genotipo o al fenotipo? Y por último, elabora una lista de características o rasgos físicos que consideras que se pueden heredar y que podamos observar. ¿Qué fenómeno se presenta? ¿Qué preguntas te podrías formular a partir de la experiencia presentada? ¿Qué fenómeno se presenta? En el texto hablaban, ¿verdad?, que ustedes deberían hacer y también su familia ciertas actividades. Por ejemplo, como vemos en la imagen, pueden enrollar la lengua formando una U. Quizás algunos integrantes de su familia puedan hacerlos, otras no. ¿Cuántos integrantes de su familia tienen esta característica como, bueno, el famoso pico de viuda, como si estuviesen formando una V en la frente y otros no podrían, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué fenómenos o hechos se presenta? A ver, lo que acaban de observar es un fenómeno relacionado con la herencia genética, genes. Entonces, son características que han heredado de papá o de mamá, o quizás de los abuelos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la herencia genética? Recuerden, la herencia genética es el conjunto de mecanismos de transmisión de caracteres de un individuo a su descendencia. Y recuerden también que el ADN es la molécula que porta toda la información genética en la especie. Recuerden que el ADN se encuentra dentro de los cromosomas y estos dentro del núcleo de nuestras células. Entonces, ese ADN que está conformado por genes son heredados por nuestros padres. Ahora, ¿qué preguntas te podrías formular a partir de la experiencia presentada? Ustedes se podrían haber formulado muchas preguntas. Aquí he colocado dos. ¿Todos los caracteres son heredables?
¿por qué solo poseo caracteres que tiene mi madre y no mi padre? Ahora, cuando hablamos de carácter, nos estamos refiriendo a una característica especial. Por ejemplo, una característica es poder enrollar la lengua o no. Una característica es tener pico de viuda. Una característica son los color de ojos que nosotros poseemos. Otra característica es quizás el color del pelo o la forma del pelo. Otra característica o carácter, si nosotros poseemos lóbulo en la oreja o no tenemos lóbulo en la oreja. Entonces, todo lo que nosotros podemos observar en un individuo, cómo es él, a eso denominamos carácter. Y recuerden que siempre va a haber un carácter dominante y un carácter recesivo. Obviamente el carácter dominante va a predominar y ese carácter va a ser quien va a heredar nuestro hijo. A ver, quizás mamá y papá, quizás mamá tenga ojos marrones y papá ojos azules. Y nosotros tenemos ojos marrones. ¿Por qué tenemos ojos marrones? ¿Por qué? Porque el carácter dominante predomina. Nosotros vamos a heredar el carácter dominante de mamá o de papá, dependiendo. Por ejemplo, si papá tiene carácter recesivo, obviamente nosotros no lo vamos a heredar. Nosotros siempre vamos a heredar el carácter dominante. Ese carácter se va a expresar, pero ojo, pero nosotros vamos a conservar genes del color de ojos azules. Quizás lo podamos heredar a nuestros hijos. Recuerden siempre, el carácter dominante va a predominar. Ustedes tienen ciertas características, sí, porque han sido el carácter dominante de papá o de mamá. Entonces, ¿qué es un carácter? Un carácter es una característica morfológica o fisiológica que se transmite a la descendencia, como puede ser el color de ojos, color de pelo, la estatura, etc. El grupo sanguíneo y también enfermedades. Recuerden que las enfermedades también se heredan. Entonces, esos son caracteres, estudiantes. Todas las características que nosotros vamos a poseer. Ojo, características morfológicas observables. A ver, analizamos y respondemos. Siguiente pregunta. La capacidad para poner la lengua en U y la forma de la línea frontal ¿tienen relación con los genes? Obviamente tienen relación con los genes. Nosotros para poder formar la lengua en U y tener esta característica del pelo, obviamente es algo genético, es algo heredado. Entonces, sí tienen relación porque todas las características morfológicas que nosotros poseemos son heredados por nuestros padres. Gracias al gen poseemos ese carácter. Recuerden, si ustedes son altos son porque tienen esos genes. Si son bajos son porque tienen esos genes. Seguimos. ¿Qué otras características consideras que se puede observar? Todo lo que es observable en una persona son caracteres, obviamente, gracias a un gen que ellos poseen. A ver, un carácter es todo lo observable, recuerden. Si podemos enrollar la lengua o no. Si tenemos un lóbulo en la oreja o no. Si tenemos un pulgar curvo o recto. Si tenemos la línea del pelo, el famoso pico de viuda. Si tenemos el rebolino aquí en la parte de la cabeza a la derecha o si tenemos a la izquierda. Todos ellos son genes heredados por papá o mamá, recuerden. Y obviamente nosotros, el carácter que poseemos es gracias al carácter dominante que quizás sea de papá o de mamá. Nosotros no vamos a expresar el carácter recesivo, siempre expresamos el carácter dominante, pero obviamente el recesivo lo vamos a llevar en los genes y ese carácter recesivo podemos transmitirlo a los hijos. Seguimos. ¿Qué es el fenotipo y genotipo? Ustedes quizás han escuchado estas palabritas, ¿verdad? Fenotipo y genotipo. A ver, vamos a definir. El genotipo es la constitución genética de un organismo representada por todos los genes que posee como miembro de una especie. Entonces, cuando hablamos de genotipo, recuerden, son los genes que posee una persona. Recuerden, los genes son una pequeña porción que están en nuestro ADN y dentro de nuestros cromosomas. Todo esto dentro del núcleo de la célula. ¿Y qué es el fenotipo? El fenotipo es una característica observable, identificable e individualizada. Ya sabemos qué es el fenotipo, ¿verdad?
todo lo externo, todo lo que podemos observar. El fenotipo puede ser el color de ojos, el color de pelo, el color de piel, el tamaño, si tiene hoyuelos o no en las mejillas, la forma de la nariz, la forma de la oreja. Todo lo que tú observas es un fenotipo. Ahora, ¿y por qué tenemos fenotipo? Nosotros tenemos un fenotipo gracias al genotipo. Recuerden que el genotipo es el gen. Y nosotros tenemos un gen para cada característica. Tenemos un gen para el color de ojos, un gen para el tamaño, un gen para el color de piel, un gen para el color de pelo, etc. Entonces, genotipo y fenotipo están bastante relacionados. Nosotros tenemos un fenotipo establecido gracias al genotipo que nosotros poseemos. A ver, entonces, ejemplos de variabilidad fenotípica. A ver, fenotípicamente nosotros podemos observar aquí perros altos, perros bajos, perros delgados, perros robustos, perros con mucho pelo, con pelo corto, con orejas grandes, orejas pequeñas, ¿verdad? Esos son, ahí estoy diciendo todas las características que tienen estos perros fenotípicamente, todo lo que yo puedo observar. Y todas esas características que tienen los perros son gracias al genotipo que tienen cada uno de ellos. Ahora, a ver, aquí tengo un tipo de perro llamado husky, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo cruzo dos perros husky? De raza pura ambos. Obviamente toda su descendencia, todas sus crías van a ser de la misma raza, de husky, ¿verdad? Porque papá y mamá tienen las mismas características. Ahora, fenotípicamente va a ser igual que los padres, pero ¿qué pasa si yo cruzo un husky, por ejemplo, con un, a ver, este perrito creo que se llama poodle, con este poodle, a ver, lo cruzo, o con este bulldog lo cruzo? ¿Ustedes creen que va a salir 100% husky? ¿Todas sus crías? Muy difícil. Ahí ya va a predominar cuál de los dos perros tiene el gen dominante. Si el husky tiene gen dominante, las crías van a salir a la madre. Si el bulldog tiene gen dominante, las crías van a salir al padre. O también da el caso que puedan salir con características de ambos. Es decir, ¿verdad? Características de husky y otras características de bulldogs. Entonces, recuerden, fenotípicamente el fenotipo es lo que nosotros podemos observar, tamaño, color, forma. Y genotipo es algo interno. Gracias al genotipo tenemos un fenotipo. Vamos a hablar ahora entonces de caracteres dominantes y recesivos, ¿verdad? Caracteres dominantes y recesivos nosotros los vamos a poseer. Obviamente el dominante es que va a predominar, su nombre mismo lo dice, va a dominar al recesivo. Y ese dominante es lo que se va a expresar, es lo que vamos a tener como fenotipo. Si tenemos ojos de color marrón es porque es nuestro carácter dominante. Quizás tenemos un carácter recesivo, ¿verdad? Que puede ser de ojos azules, por ejemplo. Como es recesivo no se va a expresar, está guardadito ahí. Quizás para nuestros hijos. Quizás nosotros somos de estatura mediana, ¿verdad? Eso va a ser nuestro carácter dominante para la altura. Pero quizás tenemos genes para una estatura alta. Entonces, estudiantes, vamos a mencionar cuáles son las características dominantes y recesivos. A ver, pelo rizado o pelo liso, como vemos en la imagen, liso y rizado. Este carácter depende de un gen con dos alelos. Recuerden, un gen por parte de la padre y madre. Recuerden que nosotros vamos a heredar esas dos características, siempre de papá y mamá. Entre ellos, el pelo rizado es el dominante. El pelo rizado va a ser el dominante. Y obviamente el liso va a ser el recesivo. Es decir, el dominante va a predominar y va a ser el heredado. Labios gruesos o finos. También depende de un gen con dos alelos. Siendo el dominante los labios gruesos. Y los labios finos, obviamente recesivo. Pestañas largas o cortas. El carácter de pestañas largas es el dominante sobre las pestañas cortas.
Oreja con lóbulo libre o lóbulo adherido, como lo vemos aquí. Lóbulo libre o colgante y lóbulo adherido. Fíjense el lóbulo, miren, aquí está el lóbulo. Está más pronunciado que, bueno, aquí casi no tiene un lóbulo. Entonces, la presencia del alelo dominante es el lóbulo libre. Y obviamente el adherido es el recesivo. Incisivos juntos o separados. Aquí están los incisivos. Separados y juntos. El carácter incisivos separados es el dominante y el juntos es el recesivo. Hoyuelos en el mentón y en mejillas. Se trata nuevamente de un gen con dos alelos, siendo dominante la presencia de hoyuelos, mientras que la no presencia de hoyuelos es el recesivo. Recuerden que el dominante es lo que se va a expresar, lo que ustedes van a tener. Seguimos. Enfermedades y la herencia. Algunas enfermedades son causadas por un cambio en las instrucciones de un gen. Recuerden, este gen puede tener algún cambio en las instrucciones. Entonces, si tiene algún cambio, obviamente esto va a ser una mutación genética. Y obviamente cuando hablamos de mutación genética, puedes dar una posible enfermedad. Entonces, si nuestro gen tiene una instrucción errada, nos puede producir una enfermedad y esta es llamada mutación genética. Así como nosotros compartimos muchos genes con nuestras familias, también vamos a compartir las mutaciones genéticas, es decir, vamos a compartir las enfermedades y todas estas mutaciones genéticas pueden desarrollarse como enfermedad. Por ejemplo, hay enfermedades hereditarias cuyo origen está en el genoma del propio individuo que la porta. Es decir, tú la vas a heredar y desde que naces vas a portar esta enfermedad. Y esta enfermedad, ojo, puede desarrollarse. Vamos a mencionar ciertas enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades cromosómicas, que se producen por alteraciones en el número, posición o parte de los cromosomas. Por ejemplo, estas enfermedades cromosómicas son el síndrome de Down, como vemos aquí en la imagen, o el síndrome de Turner. Enfermedades génicas, como las monogénicas, por alteración de un único gen, como su nombre mismo dice, monogénica, solo tiene un gen, solo un gen ha sido heredado. Por ejemplo, la fibrosis quística, como vemos aquí, que consiste en que ciertos órganos, como el páncreas y los pulmones, tengan una mucosidad espesa. Enfermedades génicas poligénicas, que se producen por alteración de dos o más genes, es decir, ahora van a tener más genes. Y estas enfermedades son el Alzheimer y la esquizofrenia. Recuerden que estas enfermedades son, por lo general, se dan en adultos y causan pérdida de la memoria, que es la más importante, ¿verdad? Y también otras enfermedades hereditarias por alteraciones del ADN, como puede ser las migrañas y la demencia. Luego de haber dado las respuestas a las preguntas de nuestra situación problemática, te brindamos algunas indicaciones para realizar tu indagación. Continuamos. Indicaciones para su indagación. A ver, ¿en qué consiste el trabajo de hoy? A ver, vamos a elegir dos grupos familiares con igual número de personas. Recuerden, igual número de personas. Si elegimos un grupo de familia de 10 integrantes, vamos a elegir otro también de 10 integrantes. Y vamos a determinar el momento para observar las características fenotípicas. Para manejar la variable independiente, elegimos un grupo familiar A y un grupo familiar B. Recuerden, siempre vamos a trabajar con dos grupos de familias. Para observar la variable dependiente, vamos a determinar las características fenotípicas a observar. Es decir, el tamaño, el color. Para mantener constantes las variables intervenientes, establece el número de individuos que tendrán los grupos de familia. Nuevamente, siempre vamos a trabajar con un mismo número de integrantes de las dos familias que vamos a observar.
Ahora, estimados estudiantes, ¿cómo van a plantear su estrategia? Recuerden que pueden hacer variaciones a las acciones propuestas, pero estas deben permitirles comparar y siempre guiados por la hipótesis. Bien, jóvenes, ahora sí nos preparamos para problematizar. En esta sección aprenderás a formular el problema, así como a identificar las variables de investigación, plantear hipótesis y elaborar objetivos. Iniciamos entonces con el primer paso para realizar nuestra indagación, que es formular el problema de investigación. Ustedes han escrito en su cuaderno una lista de características fenotípicas, ¿verdad? Ustedes ya han escrito, a ver, aquí estudiantes, estos son características fenotípicas, ¿verdad? Enrollar la lengua, etcétera, color de ojos, tamaño. Entonces, nosotros ya hemos escrito ciertas características fenotípicas. Si podemos enrollar la lengua en U, el color de ojos, el color de pelo, el tamaño, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿de qué crees que dependan esas características? ¿Qué podríamos investigar? Algunos de ustedes podrían pensar cómo son esos rasgos en la población de mi comunidad, o sea, cómo son los rasgos en tu comunidad. ¿De qué color de pelo tiene la población de tu comunidad? ¿Cuál es el tamaño promedio de tu comunidad? Ustedes pueden observar el fenotipo de tu comunidad. ¿Cómo son? A ver. Y en otra comunidad. Vas a comprar dos comunidades. ¿Son iguales el fenotipo de ambos? A ver. Si están presentes o no están presentes, o cómo son en mi familia y la familia de Chávez, por ejemplo. Cómo son la familia X y cómo son la familia Y, fenotípicamente. Tú vas a observar, ¿verdad? Quizás las familias son bastante, tienen bastantes diferencias. Quizás esa familia todos son bajos, y la otra familia todos son altos, ¿verdad? Son fenotipos que se puede observar. Entonces, todo eso lo que hemos observado o hemos comentado son variables. Recuerden, vamos a recordar las clases anteriores. Entonces, estudiantes, nosotros vamos a identificar las variables. Obviamente esas variables vamos a investigar. Y gracias a estas variables vamos a formular nuestra pregunta. Recuerden que la pregunta debe ser simple y concisa. Esa pregunta describe qué vamos a manipular, qué se va a medir. Y también debes permitir comparar las características fenotípicas de dos grupos de familia. Vamos a comparar dos grupos, recuerden. Y también en esta pregunta se debe de relacionar las variables. A ver, entonces vamos a formular una pregunta. Aquí tenemos como ejemplos 3 preguntas, ¿verdad? Recuerden que vamos a relacionar dos familias. ¿Cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos de familias? Esa es una pregunta. A ver, otra pregunta que podemos formular. ¿Cuáles son las similitudes fenotípicas de dos grupos de familia? Otra pregunta. ¿Cuáles son las características dominantes en cada grupo de familia? Entonces son 3 preguntas, ¿verdad? Ustedes también van a crear su cuarta pregunta. Ahora, ¿cuál sería nuestra pregunta de indagación? Vamos a escoger uno. ¿Te das cuenta cómo un mismo fenómeno puede ser indagado de distintas maneras? ¿Verdad? Mira, hay 3 maneras de cómo hemos visto ese fenómeno. Son 3 preguntas que hemos creado. Entonces, recuerden, la pregunta de indagación que vamos a escoger es ¿cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos de familia? Las diferencias fenotípicas de dos grupos de familia pueden ser, ¿no? Muy bien, ellos son de piel oscura, de piel clara. Ah, no, ellos son altos y ellos son bajos. Ah, no, ellos son rubios o ellos son negros, ¿verdad? Ustedes van a colocar las características fenotípicas, lo que tú vas a observar. Segundo paso, identificar las variables de indagación. Ahora, si ya tenemos la pregunta, ya tenemos la hipótesis, sí o sí debemos de trabajar con nuestras variables. Recuerden que hay 3 variables. Vamos a recordarlos. La variable independiente, dependiente e interviniente. La variable independiente.
Recuerdan, es una variable que no depende de otra. Por eso es un nombre, ¿verdad? Independiente, no depende de otra. Por lo general es el objeto o evento en el que se centra la investigación. Entonces, la variable independiente se va a estudiar. Ahora, la variable dependiente es una variable, como su nombre mismo lo dice, depende de otra. En este caso, ¿de quién depende? Depende de la variable independiente. Entonces, la variable dependiente depende de la independiente. Y las variables intervenientes son variables que pueden tomar parte en el estudio o investigación. Son parte del estudio e investigación. Van a intervenir, como su nombre mismo le dice, poco o mucho. Entonces, recuerda que ya tenemos la pregunta. Ahora, la variable independiente en la pregunta es el grupo de familia A y B. Grupo de familia A y grupo de familia B. Esa es la variable independiente. Recuerden que la variable independiente es el centro de investigación. ¿A quiénes se van a investigar? A la familia A y B, ¿verdad? Porque tú vas a ir a observar a la familia A y observar a la familia B. Ustedes van a estudiar ambas familias. Es por eso que es la variable independiente. Recuerden, a la variable independiente se estudia. Es por eso que ustedes van a estudiar a ambas familias. Entonces, ya conocen cuál es la variable independiente. Ahora, la variable dependiente. La variable dependiente son todas las características fenotípicas que ustedes van a observar. El color de pelo, la forma de la línea frontal, color de ojos, el lóbulo de oreja, el color de piel, el tamaño, etc. Esa es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender de las dos familias. Quizás esta familia sean de cabello negro. No, quizás esta familia sean de cabello castaño. Quizás esta familia tenga, la mayoría de integrantes tengan lóbulo en la oreja y esta familia no tenga lóbulo en la oreja. Entonces, las variables dependientes son eso, todas las características fenotípicas. Porque recuerden, la variable dependiente va a depender de la independiente, ¿verdad? Porque todas estas características fenotípicas van a depender de la familia A y de la familia B. Ahora, la variable interviniente es el tamaño del grupo familiar, ¿verdad? ¿Qué pasa si la familia A sea un grupo familiar bastante extenso? ¿Qué quiere decir eso? Que ya ha reunido gran variedad de personas, ¿verdad? Personas con diferentes características y diferentes genes. Recuerden que cuanto más grande es su familia, ya los genes es muy variado. Cuanto más pequeño es la familia, o podríamos decir la raza pura, las características o los genes son similares a todos, ¿verdad? Un ejemplo sencillo, ¿verdad? En África podemos decir que todos son negros porque aún conservan sus genes, pero en Europa ya hay una gran variedad, ¿verdad? Porque han llegado africanos, han llegado chinos y todos los genes ya se están combinando. Entonces, cuanto más grande sea el grupo familiar, los genes van a ser más diversos. Entonces, ya identificamos la variable independiente, dependiente e interviniente. Tercer paso, plantear las hipótesis. Si tienes una pregunta, obviamente vas a plantear tu hipótesis. Recuerda que la hipótesis es nuestra guía. Es una respuesta a la posible. Bueno, es una respuesta a la pregunta que hemos hecho, ¿verdad? La hipótesis. Muy bien, la hipótesis es una respuesta. Ahora, debes sustentar esa respuesta, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuál vendría a ser nuestra hipótesis? A ver, escuchen primero. Si nuestra pregunta en indagación es, ¿cuáles son las diferencias fenotípicas de los grupos de familia? Entonces, ¿qué podríamos responder a eso? ¿Qué resultados esperados podemos afirmar? Entonces, hacemos el ejercicio de formular la hipótesis. Entonces, nuestra hipótesis a esa pregunta podría ser si existen diferencias fenotípicas entre el grupo de familia A y el grupo de familia B. Esa es nuestra hipótesis. Sí existe de familia. Quizás su hipótesis podría ser no existe diferencias. Y el último paso para problematizar situaciones es elaborar los objetivos. Ahora vamos a elaborar los objetivos. ¿Por qué has hecho la investigación?
Recuerden que la pregunta, la hipótesis y los objetivos van de la mano. Involucran qué se quiere lograr con la indagación, qué queremos lograr. Entonces, nuestros objetivos va a ser, yo quiero comparar las características fenotípicas de dos grupos familiares, ¿verdad? Eso es el objetivo. Quieres comparar los fenotipos de dos familias. Ahora veamos cómo quedó el planteamiento de nuestra investigación. Pregunta de indagación. Como pregunta de indagación nos formulamos la siguiente. ¿Cuáles son las características fenotípicas de dos grupos familiares? Y como hipótesis tenemos: ¿existen diferencias fenotípicas entre el grupo familiar A y el grupo familiar B? Y como objetivos nos planteamos los siguientes. Primer objetivo: identificar las características fenotípicas de los miembros del grupo familiar. Segundo objetivo: describir las características fenotípicas predominantes en los grupos familiares. Y como tercer objetivo, analizar las características fenotípicas de los miembros del grupo familiar. Las variables que identificamos son las siguientes. Variable independiente: el grupo familiar A y el grupo familiar B. Variable dependiente: las características fenotípicas, como por ejemplo el color de pelo, la forma de la línea frontal, el color de ojos, lóbulo de la oreja y otros. Y como variable interviniente, el tamaño del grupo familiar. Seguidamente vamos a diseñar nuestras estrategias para realizar nuestra indagación. ¿Qué procedimientos podemos proponer para probar nuestra hipótesis? Recuerden que nosotros debemos probar nuestra hipótesis, ¿verdad? Que sí existen diferencias entre estos dos grupos de familia. Esa es nuestra hipótesis. Primero, estudiantes, escucharemos esta información. La herencia es la transmisión de genes de una generación a la siguiente, o sea, de padres a hijos. Nosotros heredamos los genes de nuestros progenitores, de los padres. La herencia ayuda a ser la persona que somos. Si vamos a ser altos o bajos, o rubios o morenos, de ojos negros o azules. Son muchos los caracteres humanos heredables que pueden observarse directamente y vienen determinados por diferentes mecanismos de transmisión de la información hereditaria e influenciada también por el ambiente. Recuerden que el ambiente también influye en nuestro fenotipo. Recuerden eso. Entonces, ¿qué procedimientos vamos a proponer para probar nuestra hipótesis? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a seleccionar a dos familias para observar los caracteres fenotípicos que ellos poseen. Esta selección se hará recogiendo datos que diferencien a ambas familias. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es uno de los procedimientos que vamos a hacer para probar nuestra hipótesis. Ahora generaremos y registraremos nuestros datos y la información recogida. Para ello te propongo las siguientes ideas para la observación a tus grupos familiares. Primera idea. Vamos a elegir dos grupos familiares con igual número de personas y determinaremos el momento para observar las características fenotípicas, ¿no? Segunda idea. Para manejar la variable independiente, elegimos un grupo familiar A y un grupo familiar B. Tercera idea. Para observar la variable dependiente, determinamos las características fenotípicas a observar. Cuarta idea. Para mantener constantes las variables intervinientes, te recomiendo establecer el número de individuos que tendrán los grupos familiares. Y como quinta idea, puedes hacer variaciones a las acciones propuestas. No te preocupes de eso.
pero estas deben permitirles a ustedes comparar y siempre guiados por la hipótesis. Y como última idea, para recoger la información puedes utilizar una tabla para anotar los datos personales de cada individuo de la muestra o grupo familiar. Ten en cuenta estas ideas al momento de elaborar tu indagación. Ahora te brindo un ejemplo para recoger tu información, en la que podrás comparar el grupo A y el grupo B. Recuerda que también puedes armar tus propias tablas, incluso gráficos. Depende de tu creatividad. Y como penúltimo paso, analizamos los datos e información. En esta sección deberás elaborar tus conclusiones y para ello deberás comparar las hipótesis con los resultados de tu indagación en base a conocimiento científico. Estas deben responder a la pregunta de indagación que te planteaste al inicio. Puedes afirmar o cambiar tus opiniones. Además, puedes emplear datos o pruebas que aporten a tu respuesta. Utiliza esta información y también tus apuntes para redactar tu explicación acerca de la relación entre las características fenotípicas que has observado en los grupos A y B y los principios de la herencia genética aprendidos en esta clase. Veamos el ejemplo. La pregunta de indagación que nos formulamos al inicio es la siguiente. ¿Cuáles son las diferencias fenotípicas de los grupos familiares? Y la hipótesis fue la siguiente. Si existe una variedad fenotípica entre el grupo familiar A y el grupo familiar B, a partir de ello nos formulamos nuestras conclusiones. En el grupo A, todas las personas tienen el cabello liso, mientras que en el grupo B, 1 de 5 personas tienen el pelo lacio. Toma en cuenta que el número de personas observadas en ambos grupos familiares deben ser el mismo. Muy bien, jóvenes, ya hemos terminado entonces con nuestro informe de indagación. Pero es importante que tengamos en cuenta nuestras ideas fuerza. La pregunta de indagación que se formula debe relacionar las variables, así como debe invitar a explorar, describir o a experimentar para dar una respuesta o solución. La variable dependiente es la condición en la que queremos intervenir. No es posible modificarla intencionalmente. Esta variable cambiará según la modificación de la variable independiente. La variable independiente es la condición en la que el investigador manipulará intencionalmente y de forma controlada. Las variables intervinientes son aquellas que no cambian, se mantienen constantemente con la finalidad de que no se afecten los resultados. Las hipótesis es una respuesta tentativa a la posible pregunta de indagación, elaborada sobre la base de hechos reales que explican de la forma más clara y precisa posible la relación entre las variables dependiente e independiente. La hipótesis debe ser sujeta a prueba, observación y experimentación para ser aceptada o rechazada. La pregunta, la hipótesis y los objetivos van de la mano, involucran lo que se quiere lograr en la investigación. Los procedimientos que propongas deben permitir manipular la variable. Los procedimientos que propongas deben permitir comprobar tus hipótesis.
así como deben considerar las medidas de seguridad personal y familiar cuando realices tu investigación. Las conclusiones deben relacionar las hipótesis y los resultados obtenidos de nuestra investigación y, de ser posible, de otras indagaciones científicas. Muy bien, jóvenes, ya estamos terminando con la actividad del día de hoy. Para ello te invito a responder el siguiente reto. Recordándoles tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación que se te presenta en esta rúbrica. Muchas gracias por su atención y nos reencontramos en la próxima clase.